En una típica y triste mañana de domingo, a las 7 en punto, me arrastré hasta la lavandería. Estar en una lavandería un domingo por la mañana te hace sentir sombrío independientemente del tiempo que haga fuera, aunque yo no tenía ni idea de si fuera estaba gris. El uso de una lavandería era algo que había empezado a hacer hacía apenas un año. Nuestro lavadero está en el sótano, así que mi mujer lo había estado haciendo allí antes. La lavandería estaba en mi anterior residencia hasta que me mudé hace casi un año y medio, cuando mi mujer se convirtió oficialmente en mi exmujer. Mi nuevo ritual de los domingos incluía ahora un viaje a la lavandería, que se encuentra a unos 2 kilómetros de mi piso. Me aseguraba de llegar pronto a la lavandería y volver a casa porque odio hacer la colada y no quería que esta tarea me arruinara el fin de semana. Me ahorré la molestia de tener que entablar una conversación cortés con otros clientes mientras esperaba la lavadora en un día ajetreado. Seguro que los domingos estaban hechos para encorvarse con resaca y hojear el periódico en paz y tranquilidad. Sin embargo, esta vez era diferente. La había visto en la lavandería hacía unos 9 meses, pero nunca le había prestado atención hasta ahora. La carreta que tiraba parecía tener una rueda ligeramente doblada, lo que la hacía girar erráticamente. Llevarlo detrás de ella mientras intentaba mantener la puerta abierta con la otra mano era todo un reto, porque iba cargado de ropa sucia. De acuerdo con mi naturaleza de hombre decente, dejé mi sección de deportes en cuanto me di cuenta y me acerqué a la puerta, donde la sostuve formalmente mientras ella empujaba el carro hacia adentro. Con sus grandes ojos marrones y su blanco nacarado, me dirigió una sonrisa que iluminaría el mundo. Con un gracias, señor, se dirigió a una fila de lavadoras situada contra la pared más alejada de la lavandería. Su largo y ondulado pelo castaño delataba que tenía unos 7 u 8 años, y su raza era probablemente mestiza o hispana. Era demasiado mona para describirla con palabras. Cuando miré hacia atrás, me pareció ver a uno de sus padres siguiéndola de cerca, pero no fue así. Ahora estaba realmente inquieta y fascinada. En lugar de clasificar la colada por colores, como me habían ordenado, vi cómo la niña metía toda la pila en la lavadora. Después de cargar la lavadora con detergente del carro, añadió su dinero y pulsó el botón de arranque. Cogió un pequeño animal de peluche del carro, se sentó en una silla y empezó a conversar suavemente con el animal mientras la lavadora funcionaba. Sus vaqueros, su camisa de manga larga y su chaqueta rosa estaban claramente pasados de moda, sobre todo teniendo en cuenta los 20 grados de temperatura matinal, ya que estaba sentada casi enfrente de la lavandería. Aunque no estaban sucios, los años de uso les habían dado un aspecto desgastado y curtido. Había en ella un aire de compostura que no le correspondía, a pesar de que parecía poco más que una callejera. También me resultaba difícil imaginar que unos padres confiaran a una niña tan pequeña la responsabilidad de lavar ella sola la ropa de la familia. Algo no encajaba en toda esta situación, ya que yo también soy padre. Eso me llevó de lleno a mi propio acuerdo. Imagino que ahora mismo mis hijos están profundamente dormidos en sus acogedoras camas de mi anterior residencia. Dentro de 1 hora o 2, cuando abran los ojos, mi exmujer, que es su madre, les estará preparando una copiosa comida a base de tortitas, huevos y bacon. Hallie, mi hija de 15 años, prefiere las tortitas, mientras que Isen, mi hijo de 13, es un gran aficionado al bacon. Los gofres eran mis favoritos, pero añoro los días de alegres desayunos familiares pasados juntos. Como era de esperar tras un divorcio, a mi mujer le concedieron la custodia de los niños. Aunque se me concedió el derecho de visita, mi desagradable esposa hizo todo lo posible por poner a los niños en mi contra, acusándome de destruir nuestra familia debido a mi egoísmo. Durante nuestros breves encuentros, mis hijos dejaron claro que no les interesaba pasar tiempo conmigo. En una escapada de fin de semana largo con otras 3 parejas y el hombre con el que acabó acostándose, un hombre rico que tenía por costumbre acostarse con las mujeres de otros hombres, mi mujer me puso los cuernos porque yo me negaba a quedarme quieto. Planeaban acostarse juntos y luego ella volvería conmigo y seguiría siéndome tan fiel como antes del fin de semana. Decía que no era engaño, ya que me lo había dicho de antemano, pero planeaba robarme el dinero, las posesiones y la casa en caso de que yo causara revuelo. También quería perjudicar mi relación con mis hijos como medio de venganza, que ella recibiría. Cumplió todo lo que me había prometido cuando me negué y, naturalmente, me culpó a mí. Sin duda, los niños la creyeron. Estaba jodido.
Me rugió el estómago al recordar aquellas comidas familiares, y me di cuenta de que hacía bastante tiempo que no comía otra cosa que la malteada de Mickey y las salchichas que tomaba mientras veía el partido de los Knicks en el pub. En una pared había una máquina de Coca-Cola y una horrible réplica de una máquina expendedora. Pensaba que el dueño de la lavandería sacaba el dinero de ambas máquinas a diario, de lo contrario, estarían destruidas desde hacía tiempo. Una caja de M&M's y una Coca-Cola Zero fueron mis compras. Mientras cogía la lata de refresco, mis ojos se desviaron hacia la niña que jugaba cerca. Pensé que me estaba observando sigilosamente, pero entonces me di cuenta de que en realidad era a mis bocadillos a los que estaba echando un ojo. Soy la madre de alguien, y se me rompió el corazón al ver la expresión de su cara mientras observaba mis bocados. Me acerqué a ella por detrás y le pregunté suavemente si quería mi Coca-Cola Light y mis M&M's. Se sentó recta en la silla y su rostro se tornó apenado al rechazar mi oferta, tras lo cual se animó notablemente. Mamá dice que no debo aceptar comida de extraños, sobre todo de hombres, nos dijo. Esa es una regla muy buena, cariño, y siempre debes escuchar lo que dice tu mami, dijo. Te diré una cosa. Pondré el refresco y los M&M en la silla de al lado y podrás cogerlos si quieres. Me serviré más y volveré a mi asiento. Después de dejar la comida, volví a las máquinas expendedoras y cogí otra bolsa de M&M's y Coca-Cola Light. Para vigilarla desde arriba, volví a mi asiento y saqué el periódico. Después de esperar unos 5 minutos, ella cogió la bebida y los M&M's, sonreí para mis adentros. Después de doblar mis 2 cargas y cargarlas en el coche, salí aproximadamente 90 minutos más tarde. Mientras me alejaba, preocupado por mi propia vida y mis planes para el resto del domingo, no volví a pensar en la niña. Hasta que volví a la lavandería el domingo siguiente, hacia las 7 de la mañana, debo admitir que el niño permaneció completamente fuera de mi mente. A continuación, me pregunté si volvería a aparecer. Al cabo de lo que me pareció una eternidad, reapareció en la entrada, esta vez arrastrando el carro de la ropa, muy cargado. Cuando me dio las gracias y se dirigió a las máquinas de la pared del fondo, volví a dejarle la puerta abierta. Llevaba el mismo atuendo de la semana pasada, por lo que pude ver. Después de esperar pacientemente a que empezara a cargar, me senté a su lado y me acerqué con cautela. Veo que tienes un problema con una rueda trasera de tu carreta, cariño. ¿Te parece bien que intente arreglarla? Mientras jugueteaba con su oso, dio una señal de confirmación asintiendo con la cabeza. Me di cuenta de que la rueda trasera derecha se había deformado en su eje cuando le di la vuelta a la carreta. Después de enderezar las cosas con las manos, hice rodar la carreta en ambas direcciones para asegurarme de que iba por buen camino. ¿Puedo arreglar el vagón en un santiamén? Fue como si mi pequeño amigo se hubiera quedado paralizado. Mientras le tendía la mano para estrechársela, le dije que me llamo Alex Rogers. Maddie Ruiz. Encantada de conocerle, señor. Extendió su pequeña mano con toda la gracia que pudo reunir. Bueno, ahora que nos hemos presentado, ya no somos extraños, comenté. ¿Qué te parecería un refresco y unos caramelos? Dijo con los ojos muy abiertos, ¿podría tomarme una Coca-Cola de verdad esta semana? Claro. Una Coca-Cola de verdad para ti, una Light para mí y unos M&M's para los dos. Pasamos casi 2 horas conversando. Yo la inicié en el 3 en raya y cogí un cuaderno y un bolígrafo de mi coche. Tras una curva de aprendizaje inicial de 5 minutos, pronto se puso al día. Como solía hacer con mis hijos, le di la oportunidad de ganar de vez en cuando. Por un momento, soñé despierta con jugar a la imaginación con mis hijos. La noche en que mi vida, tal como la conocía, llegó a su fin, me dormí con una visión de mi entonces esposa, Tracy, mirándome fijamente mientras me informaba de que iba a tener una aventura con Robert Goldstein III, un abogado de la gran ciudad. Es solo esta noche, Alex. No significará nada. Solo será sexo. ¿Qué? ¿Me estás tomando el pelo? Esto no va a ser solo sexo. Va a ser el fin de nuestro matrimonio. Repliqué. Alex, deja de ser así, exclamó enfadada. No tires por la borda 18 años de matrimonio por una noche. No lo hice a tus espaldas como podría haberlo hecho. Podríamos haberlo hecho y probablemente nunca te habrías enterado. Dame esto, Alex. Robert condujo atrás y a su dormitorio en la casa de 4 habitaciones, donde deslizó su mano en la de él.
Me parecieron horas, pero probablemente fue solo un minuto. Sin embargo, me quedé allí con la boca abierta antes de recoger mis pertenencias y salir. Alex, es tu turno, murmuró Maddie, devolviéndome al aquí y ahora de aquel momento. Maddie tuvo la oportunidad de ganar al conseguir 3 o seguidos en diagonal después de que yo marcara una X en una de las casillas laterales. Encadenó sus 3 instrumentos y puso su mirada más triunfante para que yo la viera. Grité, choca esos 5, chaval, mientras extendía la mano más allá de su alcance. Después de mirarme de reojo, se levantó de la silla y extendió la mano para chocar los 5. Exclamó, te tengo, mientras hablaba. Hasta que la colada de Maddie estuvo terminada y doblada, me quedé en la lavandería. Iba a ofrecerme a llevarla a casa, pero ella dijo que no porque iba contra las normas de mamá. Mamá es una mujer inteligente. Me gustaría conocerla alguna vez, le informé. Bueno, quizá algún día. No es muy sociable, respondió Maddie. Cuando el invierno se convirtió en primavera y la primavera en verano, insistí en mantener este régimen con Maddie. Establecí la rutina de comprar bebida en la lavandería y llevar una bolsita con bocadillos y un sándwich para las 2. Aunque yo no tenía mucha hambre a esas horas, razoné que ella era ridículamente pequeña y que si yo tenía un bocadillo, ella también lo tendría. Entonces le sugerí que se llevara el bocadillo sobrante a casa para compartirlo con su madre, así que empecé a empaquetar uno extra. En lugar de quejarse, me elogiaba constantemente. En ese momento, me había informado de que tenía 7 años y que empezaría segundo curso en la escuela primaria local el próximo septiembre. Maddie me había informado de que nunca había conocido a su padre y que tampoco había una figura paterna en casa. Maddie no sabía a qué se dedicaba exactamente su madre cuando iba a la escuela, pero siempre estaba en casa al volver del colegio, por lo que cabe suponer que tenía algún tipo de trabajo a tiempo parcial. Aunque a veces salían al parque en los días de buen tiempo, ella y su madre pasaban la mayor parte del tiempo dentro de su apartamento. Su principal fuente de entretenimiento era la televisión, y Maddie había visto casi todas las películas de dibujos animados que habían emitido recientemente las cadenas infantiles. Incluso la primera se me había escapado. A pesar de la falta de dinero para gastos, la madre de Maddie la llevaba a veces de excursión los sábados por la noche, diciéndole que se acostara a las 9. Todos los domingos por la mañana, su madre la despertaba de su letargo, le daba el dinero para la lavadora y la secadora y la mandaba a la lavandería en su carro. Yo tenía suficiente dinero para vivir, pero para ser sincero, mi vida no era mucho mejor que la de Maddie en aquel momento. Mis ingresos como programador informático jefe eran muy limitados, lo que dejaba poco margen para florituras como salir de vez en cuando a un bar con algunos amigos, después de pagar la manutención de los hijos, la pensión alimenticia y la hipoteca. Nunca tuve una cita. Me parecía obvio. Pero añoraba a mis hijos. Me pareció bien hasta que recordé cómo me trataron tras nuestra ruptura con Tracy. Aunque intentaba recordar los buenos momentos que había pasado con ellos, la cruda verdad siempre me sorprendía. Tracy gritó, ¿dónde diablos estás?, en cuanto contesté al teléfono en mi casa a la mañana siguiente de mi partida de la propiedad lacustre de Robert Goldstein. Parecían ser las 10:06 en mi teléfono. A las 2:13, me serví otro trago de Bourbon Eagle Rare, lo último en lo que pensaba. En algún momento, debí de meterme cojeando en la cama y me quedé dormido. Me has abandonado en la casa del lago, ¿cómo voy a volver a casa?, me gritó una vez más. Fuera. Deja que Robert Goldstein 3 te lleve a casa. Gritaba algo más cuando terminé la llamada. Con el móvil no se puede cortar una llamada tan bruscamente como con un teléfono fijo, tío. Mi antiguo yo habría golpeado el teléfono tan fuerte que lo habría hecho añicos contra la pared. El domingo siguiente, Maddie se retrasó unos 15 minutos más de lo normal y no llevaba el carro de la ropa sucia. Supuse que tal vez le habían robado porque sus jóvenes mejillas estaban llenas de lágrimas. Llevaba el oso bajo el brazo derecho. Anoche mamá no vino a casa y no tengo dinero para la lavadora, me dijo cuando me acerqué a ella. Le pregunté lo más suavemente posible, ¿a veces no viene a casa? Sus grandes ojos marrones delataron sus emociones al rechazar firmemente la idea. Mamá siempre viene a casa. Esa es otra de sus reglas. Conseguí calmarla y le di la comida que había traído. Me sentía perdida y confusa porque nunca había estado aquí. ¿Hay alguien con quien puedas quedarte hasta que tu mami vuelva a casa?, le pregunté.
Mientras masticaba su sándwich de mantequilla de cacahuete y mermelada, rechazó firmemente la idea una vez más. No podía soportar dejarla sola en su apartamento, pero también sabía que si me ponía en contacto con la policía sin una estrategia, al día siguiente la colocarían en un hogar de acogida y podrían separarla definitivamente de su madre si no creían que estuviera cuidando lo suficiente de la niña, algo sobre lo que ya tenía mis reservas. ¿Qué te parece si vamos a tu apartamento y le dejamos una nota a tu mami diciéndole que estamos en mi apartamento? Que me llame cuando llegue a casa y te llevaré con ella. En este caso, prácticamente podía sentir sus engranajes girando. Aunque fuera en contra de las normas de su madre, dudo que quisiera pasar el día sola en su apartamento ya que su madre no iba a volver a casa. Por fin, asintió con la cabeza. En primer lugar, fuimos a su casa después de doblar y poner mis pertenencias en mi coche. No había nada de valor que recoger en casa de Maddie, así que por eso no nos molestamos. O llevaba puesta la poca ropa que tenía o estaba entre los montones de ropa sucia de la lavandería. Le informé de que haríamos una parada en boxes para comprarle algunas cosas, como un cepillo de pelo y otro de dientes nuevos. Una sonrisa apenada se escapó de sus labios mientras me lo ofrecía. Antes de ir a comprarle algunas cosas a Maddie, puse una nota en el centro de la mesita de la cocina que tenía mi nombre y mi número de teléfono. La llevé a un Dollar General cercano para que pudiera elegir algo de ropa, incluidos vaqueros, blusas, ropa interior y calcetines. Parecía extasiada, pero a mí me preocupaba qué hacer si su madre no volvía pronto. Pusieron Disney Channel y dibujos animados. Después de hacer la comida y la cena, la metí en la cama en el sofá de mi habitación de invitados sobre las 9. Para arreglar las cosas, tenía la intención de decir que estaba enferma al día siguiente y tomarme el día libre en el trabajo. El lunes, después de esperar hasta el almuerzo, Maddie y yo volvimos a su apartamento. Sin embargo, no había indicios de que nadie hubiera estado allí desde nuestra última visita del día anterior. Mientras exploraba el piso, rebusqué en la cómoda de su madre y descubrí un cajón que contenía documentación. Uno de los objetos útiles que descubrí era el certificado de nacimiento de Maddie. Observé que le faltaba el nombre del padre. Fiona Ruiz era el nombre de su madre. Además de la partida de nacimiento, cogí una foto de Maddie y su madre. Lo más probable es que esta foto fuera tomada cuando Maddie tenía unos 2 años. Parecía poco más que una niña pequeña. Para la cámara, las dos estaban abrazadas. Fiona tenía el pelo castaño, largo y rizado de Maddie y parecía tener unos 20 años. Ambas sonreían para la cámara, pero los ojos gastados y tristes de Fiona delataban su evidente belleza. No pude evitar preguntarme si esa expresión había cambiado o se había intensificado en los últimos años. Mientras ordenaba meticulosamente las pertenencias de su madre, Maddie observaba atentamente. Hice un esfuerzo por entablar conversación y explicarle que estaba buscando información que nos llevara hasta su madre. Parecía que lo aceptaba. Acompañé a Maddie a su dormitorio, marqué el 911 y denuncié la desaparición de Fiona Ruiz tras regresar a mi apartamento, donde la acosté y puse Disney Channel. El agente que cogió el teléfono no me escuchó mucho más allá de mi convicción de que tenía que experimentar algo para abandonar a su hija. Y la niña está sola ahora en el apartamento, señor, dijo el agente. Tenga la seguridad de que está conmigo. Soy el mejor amigo que tiene la niña. Estaré encantado de tenerla a mi lado hasta que esto se resuelva. Si está dispuesto a hacerlo hasta que Servicios Infantiles se ponga en contacto con usted, se lo agradecería mucho. Me preocupaba que Maddie acabara en una casa de acogida. Nadie que conociera que hubiera pasado por el sistema tenía nada positivo que decir al respecto. Estaba decidida a hacer lo correcto por ella si podía quedármela. Mientras pensaba en esto, me vino un pensamiento: Darlene, la mujer de mi jefe, tenía amigos poderosos en el campo de los servicios sociales. Quizá pudiera conseguirle algunos favores. Después de haber trabajado para él durante 20 años y de haber hecho un buen trabajo para su empresa, me gustaría pensar que mi jefe y yo nos llevábamos bastante bien. Desde el punto de vista personal, siempre parecíamos llevarnos a las mil maravillas, y él y su mujer estuvieron a mi lado cuando me divorcié. Después de nuestra conversación con el marido de Darlene, me reuní con ella en mi apartamento 20 minutos más tarde. Afirmó que quería conocer nuevos amigos y le presenté a Maddie. En 5 minutos, Darlene tenía cautivada a Maddie y yo tuve la misma reacción.
Cuando Darlene se marchó por fin una hora más tarde, me abrazó y me prometió que haría todo lo que estuviera en su mano para que Maddie se quedara conmigo. Entregué a 2 agentes de policía una copia de la foto de Maddie y su madre cuando se pasaron por mi apartamento ese mismo día. No parecían muy esperanzados con la localización de Fiona Ruiz. Era una situación bastante agradable. Llevaba a Maddie al trabajo por la mañana, almorzaba con ella al mediodía y la llevaba a casa por la noche, hasta que empezaron las clases. Volví al trabajo el martes y la apuntamos a la guardería de la empresa, que Darlene había ayudado a montar hacía unos 15 años. Nunca la utilicé para mis hijos porque Tracy era ama de casa hasta que pudieron valerse por sí mismos después del colegio, pero fue un regalo del cielo para mí ahora que jugaba a ser padre. Tener a Maddie a mi lado hacía más fácil lidiar con el abandono de mis propios hijos. Solo los veía en contadas ocasiones, e incluso entonces solía ser solo para comer en un local. En una ocasión en que me reuní con mis hijos, dejé a Maddie con una vecina llamada señora Olivares porque no sentían la necesidad de demostrar sus sentimientos hacia mí. Maddie trajo un soplo de aire fresco a mi vida. Ella y su madre no hacían mucho fuera de casa por limitaciones económicas, así que la mayoría de mis salidas con ella eran experiencias nuevas. La primera vez que fuimos a un restaurante de verdad, no a uno de comida rápida, se quedó encantada como un extraterrestre. Después de jugar en el parque, fuimos al parque y paramos a tomar un pretzel y un refresco, y cualquiera diría que la había llevado a tomar el té. Creo que sonrió durante una semana después de esa primera vez, y yo sonreí durante una semana después solo de escucharla exclamar sobre la experiencia. Parece que era bilingüe, empezó a enseñarme español y se reía tanto de mis palabras y frases confusas que se echaba a llorar. Por alguna razón, nunca se le ocurrió que la mayoría de la gente no habla 2 idiomas. Una vez pedí un caballo y una Coca-Cola en un McDonald's y se rió tanto que se echó a llorar. No me hicieron demasiadas preguntas cuando me puse a mí como su persona de contacto y mi apartamento como su dirección. También la mantuve en la misma escuela a la que asistió en primer grado, ya que era lo más fácil de hacer para el sistema escolar. Tenía su partida de nacimiento. Parece como si Darlene hubiera tirado del brazo de alguien por mí, o como si el ayuntamiento hubiera decidido que tenía demasiados casos pendientes como para preocuparse por Maddie y por mí, porque ni la policía ni ninguna agencia de servicios sociales que pretendía poner a Maddie en acogida se pusieron nunca en contacto conmigo en relación con su madre. Estar con Maddie me hizo darme cuenta de que una pizza y una cerveza ya no iban a bastar. Empezamos a ver programas de cocina en Food Channel y a hacer equipo en la cocina, algo que nunca hice con mis propios hijos, porque Tracy era una cocinera fantástica, lo admito, pero con la ayuda de Maddie yo aprendía y mejoraba, y nos divertíamos muchísimo. No voy a mentir y decir que todo era perfecto para nosotros. Teníamos nuestras riñas y problemas como cualquier otra familia, pero eso era todo, como cualquier otra familia. Llevábamos juntos poco más de 1 año, y Maddie y yo habíamos crecido hasta formar nuestra propia versión de una familia. Y me lo señalaron en el colegio de Maddie a principios de tercero. Una tarde estábamos en una jornada de puertas abiertas y caminábamos por el pasillo cuando una amiga de Maddie y sus padres se acercaron a saludarla. La amiga de Maddie presentó a sus padres como mi mamá y mi papá, y luego Maddie me presentó a mí como su papá. Ni siquiera había pensado en nuestra familia en esos términos, y cuando me llamó papá casi me desmayo de la increíble alegría que me produjo oír esas palabras. Me atraganté por un segundo y me empañé, y tuve que disculparme ante los Reynolds por mi silencio momentáneo, diciendo que se me había atascado un trozo de bocadillo en la garganta. Maddie lo pilló, mirándome de reojo y apretándome la mano. Nunca más volvió a llamarme Alex, y nada podría haberme complacido más. Un día, mientras hacía la compra con Maddie, no me daba cuenta de que hacía más de 2 años que no salía con ella. Mientras avanzábamos por la tienda, comprobando los artículos de nuestra lista, no le di importancia a la mujer, pero Maddie no pudo evitar darse cuenta de que miraba hacia la sección de frutas y verduras. Mamá, nunca había visto una mujer tan guapa. Según Maddie, deberías proponerle una cita. Hizo este comentario mientras yo recorría los pasillos del supermercado, así que detuve el carro y admiré a la impresionante mujer que acabábamos de ver. En ese momento, ella me miró e intercambiamos sonrisas avergonzadas. Escucha, papá, ¿no vas a decirle algo? Maddie nos miró y preguntó. En ese momento quise tirarme al suelo, pero supuse que la mujer nos perdonaría a Maddie y a mí si probábamos suerte en la universidad.
Hola. ¿Quién soy? Soy Alex. Soy Maddie. Habrás oído a Maddie sugerirme que te invite a salir, pero se me escaparon las palabras y no pude pronunciarlas. Me gustaría saber tu opinión. ¿Has visto esa sonrisa de $1.000.000 en su cara?, me preguntó mientras me miraba fijamente a los ojos. Su piel color caramelo, sus bonitos dientes blancos y su sonrisa capaz de derretir el hielo, y mi corazón, le daban un aspecto cautivador. Parecía medir 1,70 y tener unos 35 años. A pesar de su chaqueta ligera, tenía curvas bien definidas y sus vaqueros eran entallados. No pude evitar preguntarme si Maddie se habría dado cuenta de que no llevaba anillo en la mano izquierda. ¿Qué tal si cenamos juntos algún día? Somos todos, o simplemente los dos, si te viene mejor. Mueve suavemente, Romeo, Maddie habló en español burlonamente. La mujer dijo, ha sido un movimiento suave, hacer que tu hija busque mujeres solteras en el supermercado por ti, y yo me puse de un profundo tono carmesí debido a mi sonrojo. Oh, no. La verdad es que yo no tenía nada que ver con esto. Definitivamente yo no. Para ser sincera. En efecto, Romeo. Es un trato para mí, que no lo es. Sin embargo, me gustaría. Me encantaría cenar con ustedes dos. Por cierto, mi nombre es Charlie Roberts. ¿Qué tan serio es esto? Creías que era sencillo, ¿verdad?, comenté. Maldita sea, debería haber utilizado al chico hace mucho tiempo, y nos echamos a reír simultáneamente. Después de intercambiar números y darle mi dirección, mencionó que le gustaba la comida italiana, así que Maddie y yo planeamos quedar el sábado siguiente. Nos chocamos los puños al doblar la curva del pasillo y seguimos comprando. Seguro que no es necesario, ¿verdad? Mientras caminábamos, ella gritaba nuestros nombres. Por fin llegó el sábado siguiente. Los días habían pasado a paso de tortuga. Después de limpiar el apartamento, Maddie y yo nos pusimos manos a la obra para preparar lasaña casera, grisines de ajo, ensalada y tortoni de postre. Cocinar me ayudó a relajarme, porque, para ser sincera, estaba muy ansiosa. Después de todo, habían pasado más de 20 años desde mi última cita. Me sorprendí al darme cuenta de que habían pasado 20 años desde mi última cita, todas las cuales habían sido con Tracy. Me costó recordar mis anteriores parejas románticas, pero creo que podría haber sido Marianne Rizzo. Lo último que supe de ella fue que se había casado con el hombre que salió con ella después de mí. Me pregunté si seguirían casados o si su matrimonio habría seguido una trayectoria similar a la mía. Por fin lo tenía claro, escucha, tío. Esto es solo una cita, una maldita cita, y ya estás pensando en el matrimonio. No solo yo me sentí lleno de energía, Maddie también. Mientras limpiábamos y cocinábamos juntos, ella estaba a mi lado, y hasta que llegó Cherry no me di cuenta de que sería la primera visitante del apartamento que no fuera la señora Olivares o que tuviera más de 10 años. Al principio me ponía nerviosa, pero tener cerca a una niña de 8 años es una forma estupenda de romper el hielo, así que creo que la cena salió bien. Del mismo modo, mi madre nunca se casó. Cherry, ¿te has casado alguna vez? Lo dijo todo cuando le ofrecí a Cherry una copa de Galliano poco después de llegar, dije. En respuesta a la pregunta de Maddie, Cherry se sonrojó casi tanto como yo. Luego la miró a los ojos y habló en voz baja, estuve casada con un hombre fantástico, baby. Sin embargo, eso no era hoy. En respuesta a la pregunta, fui testigo de cómo una oleada de angustia y desesperación se extendía por su rostro. Papá también estuvo casado un tiempo. Además de mí, tiene otros 2 hijos, explicó Maddie. Pensé que había llegado el momento de contarle a Cherry los detalles de mi matrimonio, mi divorcio y cómo me convertí en el padre de Maddie. Me escuchó atentamente, con expresión inexpresiva, y tanto ella como Maddie derramaron algunas lágrimas cuando le conté que la madre de Maddie no había vuelto a casa. Sin embargo, la melancolía de Maddie se apaciguó rápidamente cuando procedió a preguntar por el nombre de Cherry. Cherry, es un nombre estupendo. Cuando eras pequeña, creo que tus padres eran muy divertidos. Mi nombre de pila es Marsella, pero me llamaban Sella. Bueno, esa es una historia divertida, baby, dijo Cherry. En realidad, mi verdadero nombre es Marsella. Después de que mi hermano pequeño empezara a llamarme Cherry tras ver una caja de cerezas cubiertas de chocolate de Sella en el supermercado, el nombre se le quedó,
y ahora todo el mundo me llama Cherry. Bueno, te queda mucho mejor que Marsella, entré. Veo gafas gruesas de montura oscura, manos de hombre y un trasero robusto. Ya veo. Nunca jamás podrás dirigirte a mí por mi nombre de pila, dijo Cherry con una sonrisa. Eso es cruel. Esperaba que Cherry no estuviera siendo educada cuando sugirió que la próxima vez lo hiciéramos en su casa y que se lo pasara bien. Se quedó con nosotros hasta que Maddie se acostó a las 9, y entonces decidió que también era hora de irse. Cuando salió por la puerta, me besó en los labios. Por un instante, sentí como si pudiera oler el deseo, pero había pasado tanto tiempo que me pregunté si estaba soñando. Padre mío, me gusta. Creo que sería una magnífica incorporación a nuestro equipo, comentó Maddie mientras cerraba la puerta. Al menos tuve que reconocer que la niña tenía razón, por el momento. Hicimos lo de la noche de cita familiar durante 5 sábados seguidos, y creo que todos nos divertimos. Sabía, sin embargo, que tenía que intentarlo uno a uno para ver si funcionaba. Informé a Maddie de que iba a llevar a Cherry a cenar, los dos solos, y que ella iba a pasar la noche con la señora Olivares. Desde luego, no iba a dejar a Maddie sola en casa como hacía su madre. Nunca criticaría a la madre de Maddie, pero dejar sola en casa a una niña de 8 años mientras yo salía con ella no iba a ser posible. Además, creo que los dos éramos muy conscientes de que las cosas no salieron bien la última vez que la dejaron sola en casa. Nuestra primera cita a solas, como dijo Maddie, iba a tener lugar en un bonito asador. Me di cuenta de que el ambiente iba a ser diferente cuando llegué a casa de Cherry a recogerla. Llevaba un vestido de seda ceñido al cuerpo, con la espalda abierta para mostrar sus turgentes 36C y el largo justo para alargar sus ya cortas piernas. Iba ligeramente más maquillada que de costumbre y llevaba un perfume nuevo, algo más sexy y picante, pero no demasiado fuerte. Maldición, y me olvidé de traer mi bastón. ¿Cómo demonios voy a luchar contra todos los demás hombres? Si crees que esa lengua de plata te va a llevar a alguna parte, bueno, puede que tengas razón, respondí con una risita. Era extraño no tener a Maddie cerca, pero aún así tuvimos una cena maravillosa y una agradable charla de adultos sin ella. Cherry me miró fijamente a los ojos y preguntó, ¿la echas de menos en este momento, de forma un tanto inesperada? Bueno, casi, confesé. A excepción de la escuela y el trabajo, siempre estamos juntos, y no me importa ni un poco. Echas mucho de menos a los dos primeros, ¿verdad?, inquirió ella. Terriblemente, aunque no con la actitud que tengo desde que me fui. Sé que son solo niños, pero ni siquiera están haciendo un esfuerzo por ver las cosas desde mi punto de vista. Mi ex realmente los ha envenenado contra mí. Por lo que pude ver, tienes madera de excelente profesor. Si no te importa que pregunte, ¿cómo es que nunca tuviste ninguno? No, no me importa. Lo estábamos considerando cuando tomé la decisión más estúpida de mi vida. Le falté al respeto y engañé a mi marido, todo por la emoción del sexo ilícito. Fui una zorra estúpida y tonta, y le arranqué el corazón a la única persona que más me importaba en todo el mundo. Es un error que no volveré a cometer si tengo otra oportunidad de volver a amar a alguien así. Cuando Cherry terminó de hablar, su voz se apagó, pero logré captar cada palabra que susurraba. Parpadeó en vano en un intento de secarse los ojos, pero seguían llorosos. Cuando le ofrecí mi servilleta, se secó los ojos con delicadeza. Siento si te he hecho ir a un sitio que preferirías no ir, le informé. Nunca lo había expresado con nadie antes de esto, declaró la mujer. Ni siquiera con mis padres. Me avergüenzo demasiado de mí misma. Ya está bien de hablar de adultos, respondí. Veamos si sabes moverte en la pista de baile, Missy. ¿Missy? ¿Cuántos años crees que tengo? ¿12? En realidad, te imaginaba de 35, pero yo tengo 44, así que eres una niña para mí, le informé. Parecía complacida mientras preguntaba, ¿en serio? ¿35? Tengo 42. Estuve casada 12 años y divorciada 9. Eres realmente grande para el ego de una chica, señor. De ninguna manera eres solo 2 años más joven que yo. Parece que prácticamente podría ser, tu hermano mayor, me reí entre dientes. Después de pagar la cuenta, Tracy y yo fuimos a un club nocturno al que solíamos ir de vez en cuando. Tomar clases de baile fue una de las primeras cosas que hice con el dinero adicional que recibimos ya que, aunque no soy Fred Astaire, a Tracy le gustaba salir a bailar.
Sentarse al margen y ver a tu mujer bailar con otros hombres no era divertido, como descubrí por las malas. Cherry tenía un toque hábil y una apariencia encantadora. Pasó una media hora mientras bailábamos a ritmos que iban de lentos a rápidos, y entonces me di cuenta de que necesitaba un descanso. Cherry parecía poder continuar, pero se levantó de la pista y se unió a mí para reclamar una mesa de pie. En cuanto me levanté de la mesa y me dirigí a la barra, el primer buitre se abalanzó sobre mí. En un esfuerzo por no hacerme notar, me mantuve atento desde la periferia. Noté que Cherry sonreía y reía, el buitre debía de estar entretenido, pero ella permaneció sentada a la mesa. Sentí una punzada de placer. Al recibir su margarita, procedió a chuparla. El buitre número 2, un hombre de unos 25 años, entró poco después. A pesar de mi presencia, siguió dirigiéndose a Cherry para preguntarle si quería bailar. Perdona, Slick, pero la señorita está conmigo. No me gusta que me falten al respeto, sobre todo los niños. Mi voz era suave pero contundente, y sonreí todo el tiempo. Aún así, el niño obviamente entendió que violaba las convenciones masculinas, y puedo asegurar que la sonrisa no estaba en mis ojos. Lo siento, pero no sabía que estabais liados, se quejó antes de escabullirse. Después de terminar nuestras copas, volvimos a la pista de baile y permanecimos allí aproximadamente media hora más. Al menos aquel otro niño fue lo bastante listo como para preguntarme antes de intentar colarse una vez. Su respuesta a mi rechazo fue admirable, no se puede culpar a un chico por intentarlo. Es guapísima. De vuelta a la mesa, cada uno dio un sorbo a su segunda copa. De repente, otro buitre se zambulló y me rogó que le dejara bailar con Cherry mientras terminábamos. Aunque estaba agotado, decidí dejarla salir a bailar si insistía. Le di la terrible noticia cuando ella sacudió la cabeza en mi dirección. Me invitó a pasar un rato después de llevarla a casa. A las 10:30, accedí. Continuamos nuestra fácil conversación durante otra hora, cada uno con una copa de vino. En ese momento, me levanté y ella hizo lo mismo. Me dedicó una risita adorable que yo empezaba a adorar, así que supongo que debí de parecer el proverbial ciervo en los faros cuando no estaba seguro de cómo cerrar el trato. Estaba en serios problemas cuando me sonrojé tanto, y ella se dio cuenta. Alex, no te preocupes. No tenemos prisa, ¿verdad?, me susurró levemente. 2 semanas después de aquello, en mi habitación, puse fin a mi racha de 2 años sin ganar. No puedo describirte lo maravilloso que sentí al sentirme aliviado por una mujer de verdad, viva, y no por mi brazo izquierdo. Pero no fue algo salvaje y loco porque Maddie estaba profundamente dormida en la habitación de al lado. No llegué muy lejos, pero Cherry parecía tener bastante experiencia en ello. Me pasé un buen rato mordisqueando con placer su maravilloso cuerpo. Mientras se vestía en los días siguientes, podría contemplar las huellas de mi boca que le había dejado para que las adorara. Aunque no formaba parte del plan original, Cherry también durmió en mi cama conmigo, acurrucada a mi lado durante la mayor parte de la noche. Antes de levantarnos para desayunar, rebuscó en mi armario una camisa de vestir blanca que ocultaba su ropa interior pero le daba un aspecto realmente seductor. Nos dirigimos a la cocina, donde Maddie se nos unió rápidamente. Al ver a Cherry, lanzó un grito de placer. Cherry casi se cae al suelo cuando corrió hacia ella y saltó a sus brazos. Se abrazaban con fuerza y era evidente que el hecho de estar abrazadas les producía una gran alegría. Era tan increíblemente pegajoso que no pude evitar poner los ojos en blanco ante la pareja. Gritaron, panqueques. Tortitas, simultáneamente. Panqueques de chocolate, grité yo. Después de que Cherry se quedara con nosotros 6 meses, éramos una moderna tribu de los Prairie. Yo podía ganarme la vida respetablemente sin dejar de pagar la pensión alimenticia y la manutención de los hijos, y Cherry podía hacer lo mismo mientras trabajaba para una empresa de contabilidad. A pesar de su falta de peticiones específicas, Maddie tenía de sobra todo lo que necesitaba. Quizás sea cierto que cuando eres un niño que crece pobre, todo parece mucho. Supongo que así es como funcionan las cosas. Supongo que podría decirse que éramos una versión contemporánea de la tribu de los Prairie, pero más exactamente parecíamos la extraña pareja, o mejor dicho, el extraño trío. Cada uno tenía un apellido único y nuestros orígenes raciales iban del negro al blanco pasando por el hispano. Pude solucionar algo de eso cuando inscribí a Maddie en 4º curso aquel otoño.
Maddie Ruiz Rogers es el nombre que le puse. Cuando la matriculé, estaba allí conmigo, y su expresión cambió en cuanto vio mi letra. Permaneció callada hasta que salimos del colegio, y entonces estuvo a punto de perder la compostura. ¿Puedo ser una Rogers como tú? Es así, exclamó emocionada. En realidad no legalmente, al menos durante unos años más, respondí, pero según las reglas Rogers, eres elegible para unirte al club. Utilicé comillas al decir normas Rogers, pero eso no detuvo a Maddie en absoluto. Su repentina entrada en mi abrazo provocó una lluvia de besos en mi cara. Tras 30 segundos de júbilo, Maddie dio un paso atrás y me miró con expresión fría. Hasta que habló, me sorprendí un poco. ¿Cuándo se convertirá Cherry en Rogers?, dijo divertida. Sabes, esa es una muy buena pregunta. Voy a tener que pensármelo seriamente. Lo hice, no es broma. En realidad, llevé a Maddie a casa de la señora Olivares en nuestro primer aniversario para poder ver al joyero al que solía comprarle regalos atrás y después del trabajo. Creía que disponía de un buen par de horas para encontrar el anillo adecuado, ya que Cherry había declarado que llegaría tarde a casa y que cenaría sola. Acababa de terminar de diseñar un anillo de compromiso único para Jean Horowitz y Jolene, sus hijas, cuando salí de Jean Horowitz Jewelers, poco después de las 6. Mi pizzería favorita está en una pequeña zona comercial, y conduje hasta allí después de hacer un pedido para Maddie, la señora Olivares y para mí. Cuando salía del coche, vislumbré un pequeño restaurante de moda unas puertas más abajo, y esa fue la segunda vez que mi mundo se vino abajo. Cherry conducía al restaurante a un elegante hombre negro que parecía tener unos 40 años. Su porte estaba lleno de vida y alegría. Inmovilizado, miré tras ellos, gas, aire, etc. o reflexioné. Después de estar sentado en el coche durante lo que me pareció una eternidad, por fin sentí que estaba a punto de desmayarme por falta de oxígeno. Siguió una larga inhalación y exhalación. Luego fui a la pizzería e hice mi pedido porque sabía que tenía que darle de comer a Maddie. Borracho de adrenalina, conduje hasta casa. Hasta que Cherry volvió a casa sobre las 8 de la noche, no recuerdo gran cosa del suceso. Abrió la puerta de un tirón, muy animada y de buen humor. Oye, no vas a adivinar con quién me he encontrado esta noche. Mi hermano, John, se coló en la ciudad sin decírmelo y, cuando terminé de trabajar, me llevó a cenar. Me imaginé que como vosotros ibais a comer pizza, estaría bien que comiera con él. Al notar la expresión de mi cara, dejó de hablar. Así que esa es la trama que persigues. Susurré para mis adentros. Mientras la verdad de lo que dije se reproducía en su mente, Cherry parecía devastada. Fuiste a Salvatore's a comer pizza esta noche y me viste con él, ¿verdad? Y pensaste. Gritándome, me dijo, hijo de puta. Déjenme decirles que me sorprendió. He aquí, la culpa que había previsto, y el remordimiento, no una amenaza. Mi primera reacción fue que tenía que haber un método más moderno para expresar arrepentimiento. Aunque Cherry nunca me había maldecido, me di cuenta de que podía tener razón. Eres tan poco de fiar que ni siquiera me das una oportunidad. Mi infidelidad es la causa directa de la marcha de mi marido. De hecho, le informé al respecto. Fui completamente franca. Le aseguré que no repetiría ese error. Entiendo que tu ex mujer te dejó con problemas de confianza, pero ese es tu problema con ella. No te atrevas a tratarme tan irrespetuosamente nunca más, o me iré de aquí tan rápido que te dará vueltas la cabeza. Cuando Cherry perdió el control, vi a Maddie escabullirse hacia su habitación, y parecía que la señora Olivares se había marchado en silencio. Seguía esperando que el sofá me aplastara entera, pero por desgracia no fue así. Tienes razón, susurré. Dejé que la desconfianza que Tracy sembró en mi cabeza se derramara sobre ti. Eres una entidad aparte, y si no puedo verlo, es culpa mía y no te merezco. No quería contarle lo del anillo todavía, pero tenía que jugar mi mejor carta después de cometer un error tan grande. Su expresión era escalofriante. No creo que pudiera seguir caminando por esta tierra si las apariencias mataran. Entonces, sé que probablemente no sea el momento adecuado, pero necesito demostrarte cuánto te aprecio de verdad. Dame tu mano izquierda. Con paso deliberado, se acercó a mí y extendió la mano, con la palma hacia arriba. Después de invertirla, le envolví el dedo anular con papel y se lo até con una goma elástica que tenía guardada en el bolsillo de la camisa.
Por decirlo suavemente, parecía perpleja. Se quitó el papel del dedo, lo desdobló y empezó a leer, exclamando, ¿pero qué? Un grito de disgusto salió de sus labios mientras gritaba, maldito imbécil. ¿En serio? A continuación, Cherry me dio el beso más intenso en los labios, más apasionado que cualquier otro que Tracy me hubiera dado hasta la fecha. Cuando terminamos, llamó a Maddie a su habitación. Levantó el recibo del anillo y exclamó, mira, cariño, mira, a Maddie. Yo también voy a ser una Rogers. La risa chillona de dos niñas felices está a un nivel que a los hombres les cuesta oír, pero yo me aferré a mi oído mientras ellas saltaban por la habitación. Cherry incitó a su futuro cuñado a reunirse con ella pulsando un botón de su teléfono móvil cuando ya se habían separado. Mientras Cherry presumía de anillo, Maddie devolvió a la señora Olivares, y el apartamento aún estaba en plena locura de la mañana de Navidad cuando apareció el hermano de Cherry. Era un hombre que podía competir con la impresionante belleza de Cherry. Al contemplarlo una vez más, la gratitud que sentí por ser su hermano, y no un pretendiente, como había supuesto, fue abrumadora. Intercambiamos apretones de manos mientras Cherry nos presentaba y, de repente, él se inclinó hacia adelante y me abrazó con fuerza. Los apretones de manos son para los amigos, y aunque quiero que seamos amigos, los abrazos son para la familia, tío, afirmó. Y también son para demostrarte que si le haces daño, te machaco hasta dejarte sin vida. ¿Entendido? Cuando dijo la última parte, apretó un poco más fuerte. Entendí el mensaje, aunque mi respiración no era muy buena. Le respondí en un susurro teatral. Cherry le informó de los acontecimientos que habían precedido a mi entrega del anillo. Me dio una expresión de sorpresa fingida, creo, antes de expresar su alivio de que yo estaba vivo. «Te lanzó esa mirada de muerte láser, ¿verdad?», preguntó John. «Sí, ha matado a gente con esa mirada». Al ver esa expresión, tanto Maddie como la señora Olivares se dieron cuenta de que eran lo suficientemente inteligentes como para salir de la habitación. Luego se dirigió a Maddie, le dio un buen repaso y dijo, «Así que esta es la famosa Mary Rogers. Siempre he querido tener sobrinas y sobrinos. Creo que tú lo harás muy bien». Tras una tímida sonrisa, la cara de Maddie se iluminó como un día de verano. «Entonces, ¿puedo por fin llamarte mamá?», le preguntó Cherry. En medio de su crisis nerviosa, Cherry prefirió no responder. Se abrazaron largamente, cada una sollozando por sus propios motivos, mientras ella buscaba a Maddie. A pesar de la ayuda de Darlene, el Estado nos obligó a esperar a que Maddie cumpliera 16 años para poder adoptarla legalmente. Podría haber solicitado la emancipación y ser libre en ese momento, pero ni a Cherry ni a mí nos preocupaba que nos dejara. Maddie, Cherry y yo fundamos este grupo hace años, y lo único que hizo el Estado fue aprobarlo. Todos los lazos de sangre no son siempre biológicos. Cuestiones de ley. Entonces, aparentemente de la nada. Me alegré gratamente al oír la voz de Hallie al otro lado del teléfono porque no había tenido noticias de ninguno de mis dos hijos en más de 6 años, desde nuestro último encuentro. En lugar de comprobar el identificador de llamadas, simplemente contesté y dije, «Alex Rogers». Exclamando, «Papá, soy yo», Hallie se apresuró a escapar. «Por favor, no cuelgues». «Tranquila, Kiddo. Nunca os colgaría ni a ti ni a tu hermano. ¿Pasa algo?» «No, papá. Todo va bien, genial en realidad. Me voy a casar el mes que viene y me gustaría invitarte a la boda». Para ser sincero, estaba más sorprendido que otra cosa. Aunque se iba a casar con ese hombre dentro de un mes, yo estaba tan alejada emocionalmente de la vida de mi hija que aún no lo conocía. Tuve mi última conversación con mis hijos justo después de que Isen cumpliera 16 años. Para el cumpleaños de Isen, lo celebramos cenando en su restaurante favorito. A pesar de mis esfuerzos, ninguno de los dos estaba especialmente hablador. Al final, Isen sacó el postre que habíamos pedido nada más hacer el pedido. «Papá, ya tengo 16 años y se acabaron las visitas ordenadas por el tribunal. Hallie y yo ya no tenemos que verte si no queremos, y lo hemos hablado, y no queremos verte. Nos abandonaste para mantener intacto tu tonto orgullo. Pues puedes coger tu orgullo y metértelo por el culo». Debo admitir que mi hijo era todo un cliente. Nunca levantó la voz, aunque evitó mirarme a los ojos mientras hablábamos. Hallie, mientras tanto, seguía cambiando su mirada entre Isen y yo.
Finalmente, después de esperar este día, dejé escapar un suspiro. Se notaba que era una creación de Tracy, ya que tenía sus huellas. Supongo que sabes lo que son los votos matrimoniales y que tu madre no solo rompió los nuestros, sino que me los echó en cara. Pero parece que os ha convencido de que yo soy el malo, y nada de lo que diga os hará cambiar de opinión. Pero para mí, romper nuestros votos matrimoniales no es algo que pueda pasar por alto, como digamos, destrozar el coche familiar. Esto va directo a mi alma, y aunque sabía que mi partida iba a lastimarlos a ustedes dos, quedarme habría sido peor, porque habría aplastado mi alma y me habría hecho menos que el hombre que soy. Entonces no habríamos sido los mismos, y tú te habrías dado cuenta de eso cuando hubieras madurado y vivido lo suficiente para ver las cosas como realmente son. Fue un error de tu madre, y ha hecho un buen trabajo transfiriéndome la culpa a mí. Bueno, no voy a aceptar la culpa. Si esto es lo que ambos quieren. Cuando Hallie gritó, «Papá. Papá», me devolvió al aquí y ahora. ¿No quieres venir? Muchísimo, Hallie niña. Sabes, incluso he ahorrado dinero para el día en que esto ocurriera, le dije. No tienes que preocuparte por el dinero, papá. Bob se encarga de eso. ¿Pa? Pregunté suavemente. Es una suposición, pero estamos hablando de Robert Goldstein III, ¿no? Su voz pasó de enfadada a compasiva mientras empezaba a tartamudear. No lo sabías entonces, por lo visto. Mamá se casó con Bob hace unos 6 años, después de que dejáramos de vernos, replicó la mujer. Este idiota arruinó mi matrimonio, arruinó mi relación con mis hijos, me medio arruinó económicamente y luego se casó con mi exmujer. ¿Todo por mi orgullo, Hallie? Cada vez que mi hijo quiere disculparse conmigo. No seas así, papá. No te estoy invitando para que causes problemas. No me delatarás, no te sentarás al frente con la familia. Solo quiero que estés allí, ¿de acuerdo? De acuerdo, Hallie, con una pequeña condición, que pueda traer a mi familia conmigo. ¿Tu familia? Sí, incluso un perdedor como yo puede tener una familia, Hallie. Tengo una esposa maravillosa y una hija increíble. Te gustarán las dos si alguna vez pasas tiempo con ellas. Hallie fue la siguiente en quedarse absorta en sus propios pensamientos. Ni ella ni Isen habían sido informados por mí sobre Cherry y Maddie. Esperaba que su madre no se enterara, la verdad. ¿Tiene otro hijo? ¿Está al tanto de nuestra relación? Preguntó, con un tono que delataba su estado casi hipnótico. Prácticamente supliqué por Maddie en la calle, y ahora tiene 16 años y es adoptada. Sabe todo lo que hay que saber sobre vosotros dos, nuestro pasado y nuestro presente. Llevamos juntos 9 años. Es divertida y rebosa energía. Como un reloj, ella también sufrió un revés, y fuimos la roca la una de la otra durante una mala racha. Como si empezara a asimilar la situación, Hallie declaró, bueno, entonces estoy deseando conocer al resto de la familia. Como cabía esperar de la hija de un abogado razonablemente acomodado, la boda se celebró un sábado por la noche en un lugar bastante agradable. Sin embargo, el viejo Bob no escatimó con su hijastra. Me dieron un beso cuando Hallie y Mark encabezaron la procesión de salida de la iglesia, y las chicas y yo programamos nuestra llegada para sentarnos en la última fila durante la misa, que tuvo lugar en una antigua y encantadora iglesia de la ciudad. Vi a algunos viejos amigos y parientes, pero estuvo bien porque no tuvimos que socializar de antemano. Llegamos a la recepción con tiempo de sobra para conseguir una mesa al fondo del salón, lo cual, para ser sincera, fue injusto con Cherry y Maddie. Cherry llevaba un vestido seductor y sofisticado, mientras que Maddie aparentaba 21 años cuando se maquilló por primera vez, la peor pesadilla de cualquier padre. No obstante, fueron comprensivas con mis deseos y no refunfuñaron cuando tomamos asiento después de que yo fuera a buscarnos a Cherry y a mí una copa de vino y una Coca-Cola para Maddie. Era inevitable que viejos conocidos empezaran a pasar por la mesa para saludarme y ponerse al día en cuanto me vieran. Entonces llegaron los padres de Tracy, Grande y William. Grande sollozó cuando se inclinó para darme un beso. William me abrazó con más pasión que durante nuestro matrimonio. Les presenté a Cherry y Maddie. Grande y Bill parecían un poco incómodos, pero supongo que era comprensible, dado que llevaba 18 años casado con su hija. Se podría pensar que había traído a una esposa trofeo a la fiesta, dadas las reacciones de muchos de mis conocidos ante la noticia de que me veía con una hermosa mujer negra y una princesa hispana,
sobre todo por parte de las esposas de mis antiguos amigos. Dado que yo no tenía nada que decir en el asunto y no tenía ningún interés financiero en él, no me pareció apropiado mezclarme y trabajar con la multitud, por así decirlo. Las chicas y yo nos quedamos en la mesa mientras los invitados se acercaban a nosotros. Nuestros amables anfitriones, Tracy y Bob, aparecieron justo cuando los necesitábamos. La vida de casado te expone a todas las facetas del carácter de una persona, y por la reacción de Tracy la primera vez que nos vimos me di cuenta de que no le gustaba Cherry. ¿Podría Cherry haber sido demasiado oscura? Posiblemente. ¿Podría haber sido Cherry demasiado guapa? Probablemente. ¿Podría Cherry haber tenido un vientre plano, unas piernas maravillosas y parecer 10 años más joven de lo que era en realidad? Sin duda. ¿Podría Cherry, con todas sus buenas cualidades, haber estado con el tipo equivocado? Por supuesto. Tracy pareció despertar de su aturdimiento cuando me incliné para darle la bienvenida con un beso en la mejilla, completamente ajeno al hecho de que este era nuestro primer encuentro cara a cara en casi una década, mientras todos sus pensamientos eran consumidos por Cherry. Mis disculpas, Alex. Me disculpé porque me tambaleaba un poco con estos tacones nuevos. Discúlpame, cariño. Ven, conoce a la nueva familia. Estás fabulosa, mentí. Presenté a Cherry, Maddie, Tracy y Bob, estrechando la mano de Bob tan calurosamente como pude mientras lo presentaba como la herramienta de mi éxito al final. A excepción de Maddie, la mayoría hizo una mueca de asco ante mi descripción, pero mi hija me miró disimuladamente y me apretó el codo izquierdo. ¿He mencionado ya que es perspicaz? Les presenté a la novia y a su nuevo marido, y mantuvimos una breve conversación durante unos 5 minutos antes de que Tracy y Bob se marcharan y los recién casados se acercaran. Cuando Tracy y Bob se marcharon, Maddie me dio un rápido apretón de cabeza que me indicó que estaba tan contenta de conocerlos como yo de presentárselos. Me quedé desconcertado y sin palabras cuando mi otra hija, la novia, me recibió con un abrazo inesperadamente cariñoso, envolviéndome en un largo abrazo y empezando a llorar, con mi nuevo yerno, Cherry, y Maddie de pie en silencio. Lo siento, papá, por todo, dijo con un resoplido. No entendí verdaderamente tu perspectiva hasta que reafirmé mis propias promesas hace unas 2 horas. Cuando estaba a punto de hacer mis votos, la realidad de tu calvario cuando tu madre te traicionó y rompió sus promesas me golpeó como una tonelada de ladrillos. Esto siempre me ha desconcertado. Compartí la acusación de Isen de que eras demasiado orgulloso para admitir la culpa. Finalmente, ha encajado, en su totalidad. Tenías toda la razón al hacer lo que hiciste, y ella estaba totalmente equivocada no solo al hacer lo que hizo, sino al echarte la culpa a ti. ¿Cómo podré compensar el dolor que Isen y yo te hemos causado? Un nudo del tamaño de una pelota de fútbol se me había formado en la garganta. Aunque no había derramado una lágrima desde que me rompí el cartílago de la rodilla durante un partido de fútbol en 10º, estaba a punto de hacerlo mientras mi familia me observaba. ¿Qué tal si primero me presentas a ese guapo semental con el que hiciste esos votos y luego me concedes el honor de bailar? Sí, claro, bromeó ella, con la voz teñida de vergüenza. No has conocido al hombre de mis sueños. Mark Westinghouse, te presento a tu otro suegro, Alex Rogers, mi verdadero padre. Tras un sincero apretón de manos, cumplí con mi deber paterno y le amenacé de muerte si alguna vez hacía daño a mi hija. Mientras nos íbamos conociendo, la banda empezó a tocar y les presenté a él y a Hallie, a Cherry y Maddie. «Papi», preguntó Hallie, con la cabeza inclinada hacia la pista de baile. En voz baja, murmuré, encantada, mientras la cogía del brazo. En cuanto Hallie y yo fuimos conducidos a la pista de baile, la ya ruidosa multitud pasó a un zumbido más alto, intensificando el zumbido que había comenzado con su entusiasta saludo. Me quedaba un largo camino por recorrer antes de alcanzar a Tracy y Bob, pero podía sentir qué ocurría en ese momento. Desprecié la música elegida por el grupo, lo que yo llamo música para niños pero pude bailarla porque mi diosa esposa es bailarina. Nos quedamos fuera durante 2 canciones porque Hallie no podía creer que su añorado padre fuera un hombre del Renacimiento. Gran parte del público ya se había congregado a nuestro alrededor en ese momento. Al terminar la segunda canción, Hallie volvió a abrazarme, el público estalló en aplausos y Cherry y Maddie, radiantes de alegría, se colocaron a mi lado, listas para saludarme. Nos tiramos al suelo e hicimos lo nuestro mientras el resto del grupo se unía,
les cogí de la mano y los atraje hacia mí. Vaya, mírate, señor Ritmo, me susurró Cherry al oído mientras se acercaba. Mientras me volvía rápidamente hacia Maddie, le dije, dicho esto, esperemos unos años más para otro. No estoy segura de que mi corazón aguante tanta diversión. Luego añadí, ¿quién diría que casar a una hija podría ser tan divertido? Hazme girar, viejo, sonrió burlonamente Maddie en mi dirección. Después de otras 6 canciones en la pista, mis chicas y yo nos separamos. Fui a la barra a por un jack helado y luego me senté en mi mesa para relajarme. No me di cuenta de que Tracy se acercaba a la mesa y tomaba asiento a mi lado mientras observaba cómo Cherry y Maddie se lo pasaban en grande en la pista de baile. En cuanto su mano pasó por mi hombro, reconocí que pertenecía a alguien especial. Este debería haber sido nuestro día, en lugar del mío y el de Bob, me susurró Tracy al oído. Tiraste 18 buenos años por la borda, ¿para qué? Obviamente no me querías lo suficiente. Mantuve mi distancia con ella en todo momento. No, como te advertí de lo que pasaría si lo hacías, está claro que no me querías ni me respetabas lo suficiente como para abstenerte de hacerlo. Por otro lado, acabaste con Bob como resultado del acuerdo, y debo decir que es todo un partido. Y Maddie y Cherry terminaron siendo mis compañeras. No siempre puedes conseguir lo que quieres, pero si lo intentas alguna vez descubres que consigues lo que necesitas, decían los Rolling Stones. Eras un imbécil entonces, eres un imbécil ahora. Puede ser, pero soy un alegre chiflado que no ha dejado que su mala elección afecte en absoluto a mi sueño. Tampoco esperaba una disculpa. Aquí estoy. Invité a Isen a mi apartamento después de que se pusiera en contacto conmigo de la nada y me dijera que necesitábamos charlar porque había vuelto a entrar en mi vida después de que se pusiera serio con una mujer hace unos años. Parece que la fidelidad es mucho más fácil de entender cuando se tiene algo de piel en el juego, por así decirlo. Cuando abrí la puerta, lo encontré con una botella de Jack Daniel's Tennessee Honey en la mano. Entró en el piso y le acompañé al interior. Hallie me dijo que te gusta mucho esto y pensó que debía traerte una ofrenda de paz, me explicó. Aunque Hallie y yo nos habíamos curado, Isen y yo seguíamos sin hablar mucho desde su boda y nuestra relación estaba en precario equilibrio en el mejor de los casos. Han pasado 2 años y aún no nos hemos recuperado del todo. Mi compromiso con Sasha me ha llevado a considerar la posibilidad de un matrimonio contigo y mamá. Durante un tiempo, Hallie ha estado intentando convencerme de que eras tú, y no mamá, el herido, pero no fue hasta que Sasha y yo tuvimos la gran charla, durante la cual discutimos nuestros sentimientos hacia la infidelidad, que finalmente lo entendí. Mis disculpas, papá. He actuado como un completo idiota. Ahora lo entiendo. Solo deseaba no despreciar a mamá. Nunca les pedí a ti y a Hallie que eligieran un bando. Simplemente quería que entendieras por qué tuve que irme. Respondí. Necesitaba irme. Durante las horas siguientes, mantuvimos muchas conversaciones, intercaladas con el inevitable vaciado de la botella de whisky. Cherry nos preparó una deliciosa cena mientras nos poníamos al día, y Isen acabó dormitando en el sofá del salón porque Cherry no le dejó conducir después de que hubiéramos compartido la botella de licor. En la boda, Cherry, Maddie y yo nos sentamos en la mesa de la familia del novio, junto a nosotros estaban Mark y Hallie, que estaba embarazada, y nuestro primer nieto, Brent, de 2 años, que se sentó al lado de Tracy. Por lo menos, eso evitaría que Tracy se sintiera excluida, porque ahora estaba sola después de que Bob la dejara por una esposa trofeo hacía 1 año. Había advertido a los chicos que no era inteligente que hicieran de intermediarios entre Tracy y yo. Al fin y al cabo, éramos adultos, si queríamos saber algo, podíamos llamarnos. Los chicos me mantenían informado sobre Tracy a través de noticias poco frecuentes. Traje a Maddie, estudiante de primer año en Michigan State, para que no se perdiera la boda de su hermano mayor. Ella, Isen y Hallie se han hecho íntimos, hasta el punto de que pueden engañarla haciéndole creer que es mi hija favorita. Observar cómo interactúan los 3 me resulta fascinante. La afirmación de que la paternidad tiene más que ver con la crianza que con la naturaleza parece ser cierta en nuestro caso, ya que Maddie y yo compartimos un vínculo inquebrantable que incluso Cherry ha reconocido. No creo que nadie quisiera que lo que hemos pasado como familia le ocurriera a otra persona, pero el sufrimiento nos ha unido más de lo que habríamos estado de otro modo. Cherry y yo hemos aprendido mucho de la adversidad.
Los dos sabemos que nunca hay que dar nada por sentado, y apreciamos el tiempo que pasamos juntos mientras navegamos por nuestra nueva vida de padres vacíos. Cherry no ha tardado mucho en darse cuenta de que un nido vacío significa que nadie la oye en el dormitorio, así que ha subido el nivel. Oír sus gritos de placer casi me vuelve loco y me hace desear complacerla aún más. Algunas mañanas, después de una noche de juego, podemos estar un poco tiesos y doloridos cuando nos dirigimos al trabajo. Después de que todo el mundo atendiera a sus responsabilidades del día de la boda en la recepción, Cherry y yo bajamos a la pista de baile. Maddie se nos unió, junto con uno de los padrinos de Ethan, pero no antes de que éste le advirtiera que no se metiera con la hija predilecta de mi padre, o pagaría las consecuencias. Sonreí mientras hablaba. Cuando empecé a regresar a la mesa después de media docena de bailes, el deseo de Maddie de bailar conmigo me incitó a quedarme una vez más. Fue entonces cuando observé que Cherry y Tracy, que estaban sentadas a poca distancia la una de la otra, se ignoraban en silencio. ¿Sientes el frío del aire helado que sopla desde allí?, preguntó Maddie en cuanto estuvo a su alcance. Buena sensación. Cuando volví a mi sitio en la mesa, Cherry se levantó y se unió a Maddie en la pista de baile. Sentí un golpecito en el hombro y supuse que íbamos a continuar. Si Bob me deja, ¿no serás tú la que se jacte de ello? Inclinándote, preguntó Tracy. Nada de circo para mí. No mis monos, dije. Sé que esto puede chocarte, pero rara vez piensas en mí. Aunque no te guardo rencor, no me importa lo que pase en tu vida. Nuestros 18 maravillosos años juntos fueron hace mucho tiempo. Hoy en día, prefiero no pensar en el pasado porque mi nueva vida va viento en popa. Y lo que podría haber sido en su lugar. Mientras hablábamos, me volví hacia atrás y vi su miedo. Tenía miedo de pasar sus años de jubilación sola, algo en lo que aparentemente no había pensado antes, que yo fuera incapaz de resistirme a sus amenazas de arruinarme la vida durante el divorcio. Por un segundo sentí lástima por ella, pero luego recordé que sería ella la que intentaría quebrar mi espíritu si hubiéramos estado al otro lado de la mesa. Levantándome de la mesa y uniéndome a mis chicas en la pista de baile, añadí, sabes que entonces era un imbécil, y lo sigo siendo.